negro, lo ponen a Rosas, ¿no es cierto? La presidenta, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo saca a Roca del billete de 100 pesos y lo sustituye por Evita. A Rosa no lo cambia, porque Rosa integra la interpretación, ¿no es cierto?, de la historia. Dejo este punto. La apropiación de la tierra. Este es un punto, este es el otro punto. Roca es el que genera una apropiación injusta de la tierra. Y es un tema que yo creo que convendría que la sociedad rural pusiera algunos investigadores para hacer la contrarrespuesta a esto. Quiero que se mire. Roca le dio la tierra a sus amigos, que tuvieron grandes estancias, concentraron la tierra en muy pocas manos, remataron la tierra a precios irrisorios, y de ahí surge en la Argentina una, ¿no es cierto?, apropiación injusta de la tierra. Bueno, ¿cuál es el punto? Yo siempre digo, y esto es algo que lo ha asumido mucha gente, ¿no es cierto?, como realidad. Bueno, vayamos a ver, ¿cómo se financia la expedición al desierto en el gobierno de Avellaneda? Se emite bonos. ¿Cuál era el pago de los bonos? Tierra. Ahora, ¿quién compra los bonos? Mire, hoy como ayer, los que compran los bonos es la gente que tiene plata. No sé si, es decir, ¿quién compra los bodén hoy del gobierno? No los compra el que no tiene plata. Lógicamente, los que compraron la emisión de los bonos, como cualquier emisión de bono, hoy en cualquier país, es la gente que tiene, ¿no es cierto?, que tiene plata, ¿no es cierto?, en este punto. ¿Por qué no hubo gente que concentró? Bueno, compraron el empréstito que se financió. Después había otra cuestión, los remates. Ustedes saben que había, en la época de China, el Estado, que siempre le falta plata, porque que el Estado siempre necesita plata es prácticamente una constante. Dice, bueno, por eso para financiar la expedición, ¿no es cierto?, se hizo un empréstito, a los que los bonos se pagaban con tierra. Bueno, en la presidencia de Avellaneda, el Ministerio de Alsina, ¿no es cierto?, ahí, que fue una gran crisis económica, por eso Avellaneda tiene esa frase que dice, pagaremos la deuda sobre el hambre y la sed de los argentinos para mantener el crédito público, cosa por lo cual ahora en la historia reinterpretada es el ideólogo del ajuste, ¿no? Lo que antes se consideraba. Bueno, entonces dicen, bueno, hay que conseguir plata. Rematemos la tierra pública que hemos llegado hasta la zanja. Y fracasó el remate. Nadie la quiso comprar. Nadie la quiso comprar. Aunque es tierra que está, uno la pone en la provincia de Buenos Aires, está en el centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué no la quisieron comprar? ¿Y esto? ¿No es cierto? Entonces después, remates posteriores salieron a precio más bajo, porque, bueno, hubo gente que fue, ¿no es cierto?, y la compró. Cuando se ocupa la Patagonia, también, ¿no es cierto?, es decir, se financia todo eso. ¿Cómo se financiaba? Vendiendo tierra del erario público. Y hay también una cuestión que muchas veces es muy criticada, que es la entrega de tierra, ¿no es cierto?, a los militares que participaron de la campaña, ¿no es cierto? Eran 6.000 entre todas las campañas, ¿no es cierto?, que se hicieron también Chaco, Formosa y todo esto. Bueno, ahí había una idea social también, porque el cálculo no estaba, pero cada soldado recibió en el año 1885 más o menos orden de 200 hectáreas. ¿No es cierto? Los generales recibían miles y así sucesivamente. Por ley del Congreso. Por ley del Congreso. Lógicamente, ¿qué pasó con los soldados? Que teóricamente iban a ser pequeños propietarios de granjas y todo esto. Y los soldados lo vendieron. Y sobre todo los proveedores que vendían a los soldados, con lo cual los soldados endeudados, acumularon, ¿no es cierto? Digamos, no fue un sistema perfecto. Es más, Roca en su primer mensaje al Congreso, en el año 1881 como presidente, plantea, se ha dispuesto a suspender la venta de toda tierra pública porque está haciendo en forma desordenada y reordena, ¿no es cierto?, todo el sistema. Pero esto es un tema, ¿no es cierto?, que requiere, ¿no es cierto?, porque es el otro, ¿no es cierto? Los dos temas son. Ahora, esto tiene mucho que ver con el siglo XXI, porque acá yo lo que estoy sembrando en este ataque a Roca es el cuestionamiento a la propiedad de la tierra. No sé si decir, no a la legalidad, sino a la legitimidad
a la legitimidad, ¿no es cierto? Tiene que ver con esto del, ¿no es cierto?, del futuro. Lo del genocidio tiene que ver con esto otro, que es lo que dice la interpretación del kirchnerismo. El genocidio de Roca fue el ensayo del genocidio de los 70. Teoría un poco forzada. Pero esto, ¿no es cierto?, está escrito. De toda esta perspectiva, ¿no es cierto?, es que yo creo que, es decir, por las circunstancias políticas es decir, el sobrecastigo de Roca, en este sentido, ¿no es cierto?, tiene que ver con esta idea, ¿no es cierto? No necesariamente con el pasado, sino con esta idea. El que impone su interpretación de la historia, domina el futuro. Si yo impongo una interpretación de la historia donde la apropiación de la tierra en la Argentina ha sido ilegítima, la apropiación de la tierra ha sido ilegítima, lo que estoy haciendo es imponiendo una interpretación de la historia que está apuntando al futuro, ¿no es cierto?, en este sentido, es en donde vienen, ¿no es cierto?, las cuestiones. Entonces, yo no quiero extenderme, ¿no es cierto?, mucho más, ¿no es cierto?, en el tiempo. Roca es el que incorpora como ministro de Guerra primero y presidente después el 60% del territorio y lo somete a la acción del Estado, se incorpora ¿no es cierto?, a la producción en este sentido. Es el que ocupa después la Antártida, monta el sistema educativo, extiende la red de ferrocarriles como ningún otro presidente. En sus presidencias se dan las presidencias donde más avanzó la educación en términos de cantidad de alumnos, cantidad de maestros, cantidad de escuelas, ¿no es cierto? Y hay otro punto que lo vamos a incorporar, ¿no es cierto?, al debate, ¿no es cierto?, que está muy presente en los últimos tiempos. Sometieron los indios a la esclavitud. Sometieron los indios a la esclavitud. Bueno, ¿por qué sometieron los indios a la esclavitud? Porque los mandaron a formar parte del ejército y la marina, porque los mandaron a trabajar a las estancias, porque los mandaron a los colegios salesianos. ¿Claro? Porque los mandaron a formar parte del ejército y la marina, porque los mandaron a trabajar a las estancias, porque los mandaron a los colegios salesianos. Si uno se pone en la época, ¿cuál era la inserción laboral de los sectores más populares? Bueno, era trabajar en las estancias, ¿no es cierto?, lógicamente. El hombre podía trabajar de peón en el campo, la mujer podía trabajar en tarea doméstica, ¿no es cierto? Es decir, formar parte de la tropa en el ejército e incluso la marina. Entonces, cuando uno toma, ¿no es cierto?, algunas interpretaciones de la historia como la de Osvaldo Bayer, que fundamental es la interpretación de Bayer, porque la Presidente toma la interpretación de Bayer, que es la interpretación anarquista de la historia, ¿no es cierto?, lo que hay este cuestionamiento. Además, lo sometieron a la esclavitud. Son las tres cosas. Los mandaron al ejército y la marina, como si formar parte de la fuerza armada fuera esclavitud. Los mandaron a trabajar a las estancias, ¿no es cierto?, el punto. Y los mandaron a los colegios salesianos, a los chicos, digamos, y los transculturizaron, ¿no? De ahí tenemos San Seferino Namuncurá, ¿no es cierto?, sale de esta. Claro, sin embargo, siempre puedo contar algún caso, contar la historia, ¿no es cierto?, de la otra manera, ¿no es cierto?, en este sentido. Yo creo que esto es mucho más importante de lo que parece mirando el siglo XXI, porque yo realmente creo que esa tesis del marxismo gramsciano, que quien impone su interpretación de la historia domina el futuro, tiene muchísimo que ver con el país que viene. Cuando en el siglo XIX Mitre escribe la historia de San Martín, escribe la historia de Belgrano, y cuando la generación del 80 instala una interpretación de la historia con San Martín, Belgrano y Sarmiento, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, estuvo construyendo futuro. Ahora, se quiere imponer otra interpretación de la historia, básicamente lo que se está haciendo también es, básicamente, futuro, ¿cierto? No, había muchas cosas más para comentar, pero no quiero extenderme más y quiero pasarle la palabra a Gonzalo Roca, ¿no es cierto?, que es descendiente de Roca, para que plantee un punto que yo creo que es interesante hacerlo acá en la sociedad rural. Yo, ¿no es cierto?, revisando, creo que hay dos presidentes que han sido estancieros. Dos presidentes que han sido estancieros y tomo el término, creo que era el productor en ese momento. Uno que es Roca, que es más conocido que fue estanciero, porque que haya sido estanciero forma parte también del cuestionamiento, ¿no es cierto? Que es Irigoyen.
pocos saben que Irigoyen también era un estanciero de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? El líder, ¿no es cierto?, del radicalismo, ¿no es cierto?, en este sentido, ¿no? Es decir, nadie critica a Irigoyen por haber sido estanciero. Nunca uno escucha una crítica a Irigoyen porque Hipólito Yrigoyen era estanciero de la provincia de Buenos Aires, como si se escucha, ¿no es cierto?, a Roca porque se toma que Roca haya sido estanciero como un símbolo de clase, ¿no es cierto?, en esta perspectiva. Para terminar, yo digo, ¿no es cierto?, todos reivindican la ley 1420 de la educación pública, gratuita y obligatoria. Y pocos saben que Roca es el que instala, ¿no es cierto?, el que impone esa ley. Entonces, para terminar mi comentario y pasar a Gonzalo, que va a dar una visión concreta sobre Roca como productor agropecuario, para incorporar una faz, yo diría, más específica, creo que esto, de librar la batalla por la historia, tiene muchísimo que ver con el futuro. Librar la batalla por la historia tiene muchísimo que ver con el futuro. Porque de acuerdo a cómo se imponga la interpretación de la historia, en gran medida se genera, ¿no es cierto?, el futuro. La idea de que todo lo que hizo la generación del 80 fue negativo tiene muchísimo que ver con lo que viene. Muchas gracias, Gonzalo.